Hola muchachos, buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre, un poquito más sobre lo que era TensorFlow. Les explicaría una parte adicional de TensorFlow. Explicaría también la parte de lo que es cómo está transmitiendo los datos y hablaríamos también sobre otras de las librerías que son bastante utilizadas en la parte de inteligencia artificial como tal. Entonces, para no, para seguirles comentando, del script que habíamos realizado la clase anterior, nosotros le realicé unas pequeñas modificaciones, en el cual eh, actualmente está logrando lo que es la extracción de los datos a través de OpenPy, así como les había comentado al final de la clase anterior, y posteriormente se visualiza por la parte de su data frame y empieza en la parte del entrenado del modelado con Keras, donde nosotros empezamos a ver la compilación, la optimización, el tipo de métrica exacto que nosotros necesitamos por error, el valor medio por error, entre otras cosas. Además de la evaluación del modelo y las posibles predicciones que este modelo vaya a tener. Al finalizar, lo que hago es imprimir las predicciones del modelo. Entonces, al ejecutar este programa, él empieza a imprimir las posibles predicciones del modelo, como lo decía anteriormente, donde nosotros habíamos evaluado y habíamos dicho en uno de los valores cuántas veces iba a leerse el modelo y cuántas veces se iba a ejecutar por medio de la función epoch y también cuántas veces nosotros íbamos a leer el dato con el batch size. Entonces, si nosotros vemos, es la forma en cómo él empieza a trabajar, empieza a leer cada uno de los datos completos y empieza a darnos un valor de una métrica, los valores perdidos dentro de la predicción y los valores medios de error que pueda tener este. Entonces, estos datos son los que se utilizan generalmente para realizar el entorno de las predicciones en la parte de inteligencia artificial. A su vez, probé un Excel adicional donde existen más datos, siempre respetando la estructura de esto. Y acá yo tengo más datos, además de camisa, pantalón, zapato, camiseta. Pueden encontrar mucho más datos con valores de ventas y entre otro tipo de cosas. Y a este le coloqué como 22. Si yo en este caso yo necesito empezar a evaluar mis nuevos datos, bastaría con yo modificar la parte de ventas 2 y empezar a ejecutar el código como tal. Evidentemente, mientras más datos yo tenga, van a ser mayores los valores. Van a ser menores los valores de error, es la cosa. Porque ya puedo calcular con mayor precisión el tipo de datos que yo tengo.
Esto quiere decir que mientras más yo alimente mi inteligencia artificial, yo voy a tener menos error en la predicción de datos. Cuanto más datos tenga, menos errores en general, ¿verdad? Preguntas aquí, muchachos. Yo tengo una consulta sobre la cantidad de veces que podemos entrenar la IA. Si vamos consiguiendo más datos conforme pasa el tiempo, ¿podemos estar Sí, entrenándola con esos nuevos datos siempre o pasar algo en ese momento? sí, se puede seguir entrenando, pero ahí vamos a lo que vamos a estar viendo más adelante. Cuando nosotros entrenamos la inteligencia artificial, recordemos de que utilizamos la GPU y no solo la CPU. Entonces, en ocasiones nosotros vamos a necesitar más recursos de tecnología y en otras ocasiones incluso lo que vamos a necesitar es tercerizar eso con valores de la nube. Es por eso que las soluciones como Azure, las soluciones como AWS y Google implementan dentro de sus infraestructuras de tecnología la parte de inteligencia artificial como servicio o la parte de machine learning. Directamente ellos ya la implementan como servicio para que nosotros empecemos a utilizar la inteligencia artificial o este tipo de código ya con las infraestructuras de las máquinas virtuales de ellos, porque ya ellos ya se van a necesitar más recursos. Mientras más ustedes incrementen los datos, evidentemente va a ser más dilatado y se va a entrenar y va a tener mayor necesidad de recursos como tal. Tal vez dejo en claro eso. Perfecto, gracias. Ok, entonces esta la voy a dejar por acá. Esto es lo que estaba viendo. También de aclararles que estuve revisando la parte de las versiones. Yo tengo otra lacto en la cual a veces hago mis prácticas. Eh, Generalmente, esta es como la lacto personal en la que les estoy dando el taller. Y la lacto en la que yo practico y hago todo es otra. Y ahí tengo otra versión de Visual Studio instalada, otra versión de Python instalada, entre otras características. Entonces, si ustedes recuerdan, yo instalé en caliente lo que son las partes de Python y instalé en caliente también lo que era Visual Studio, creo, para una de las sesiones. Evidentemente se instalaron las partes más actualizadas de las mismas versiones, pero yo probando con una versión anterior, digamos que yo instalé la 3.13 y yo probando con la 11.2. Incluso no era la 3.8 que al finalizar instalé acá, no dio ninguno de los errores que se estaban observando el día de la sesión anterior. Es decir, posiblemente los posibles errores de ella eran por las actualizaciones de versiones. Profesor, una Entonces, consulta. ¿sí? Dígame. Ese resultado que le está dando una terminal, ¿de qué se trata? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se analiza? Sí, como les decía, estos son los valores o sea, nosotros estamos entrenando a partir de los datos. Recordemos que nosotros vamos a entrenar esos valores y vamos a tener datos perdidos y vamos a tener un error medio. Eso es lo que básicamente se interpreta en cada uno de estos. O sea, mientras yo voy entrenando la inteligencia artificial, por ejemplo, en un modelo de regresión lineal, yo voy a tener una probabilidad de que los datos se vayan a perder o vayan tiendan a no ser exactos Sí, pero durante un modelo de predicción. ¿qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que procesó? Ujú. Él procesa los datos de la venta como tal, Sí, él agarra los datos pues, que estaban en el Excel ¿sí? y viene, los toma, ahí está en el código pues, que usted estuvo eh, desarrollando. Veo el ¿Sí? resultado, pero el resultado es como que está evaluando el proceso de captura y viendo la parte pues, de procesamiento, pero la salida de lo que interpreta no está ahí, ¿o sí? Bueno, la salida de lo que interpreta exactamente no está ahí como Ah, tal. bueno, O entonces sea, eso es como sí. eso es como que lo esté compilando, entonces nada más.
No exactamente. Él sí está aprendiendo técnicamente. O sea, Epoch es como que deja una vuelta completa a de la inteligencia artificial. Él va a revisar todos los datos que están ahí. Es decir, por eso es que les decía, él viene y hace, nosotros calculamos por acá y le decimos cuántas vueltas queremos que le demos a los archivos. En este caso le decimos dar 50 vueltas al archivo para así nosotros empezar a evaluar qué es lo que mal está haciendo la inteligencia artificial en las predicciones. Si el número es más bajo de los datos perdidos, digamos que está, digamos que es mejor la relación de los archivos. Y si es una forma, digamos, el MAE que dice acá, es el valor de medir el valor absoluto medio que nosotros podemos entender por error, por decir. Entonces, mientras más bajo el número, es mejor, dice. Entonces, lo que él está haciendo es sí, él está analizando cada uno. Lo que se demuestra aquí es solamente el proceso de entrenamiento y evaluación del modelo y aún este, lo que se determina acá es básicamente como decir, eh, ver los nuevos datos, ver la parte de los nuevos datos y calcular las predicciones a partir de ello. No sé si me di a entender por ahí. Habría que verlo en acción. Tal vez que todavía, Pronto vas a ver que lo vamos a tener, lo vamos a hacer correr. Inicialmente vemos las cosas así, pero la idea es que todo se pueda hacer correr y podamos al finalizar tener un producto. ¿Qué puede ayudar básicamente esto? Estos datos pueden entrenar algún tipo de inteligencia artificial o pueden entrenar la inteligencia artificial para que digamos cuánto podemos digamos vender en un futuro de alguno de los productos. También podemos crear una optimización del inventario o un análisis de los precios. Se pueden exactamente. añadir más datos, se pueden añadir más datos acá en las columnas y se pueden tener, por ejemplo, las fechas de las ventas para determinar en qué temporada es más vendido un determinado producto o algún tipo de dato similar. Pueden añadirse también si son hombres, si son mujeres las que compran el producto para determinar qué producto es más consumido, por decir así, por hombres y por mujeres. ¿Ves? ¿Me di a entender? Van a ver que lo vamos a hacer que esto se logre analizar de una mejor manera. Todavía, digamos que estamos llegando a la etapa media de la parte de inteligencia artificial, viendo la parte de los modelados, los entrenamientos y las posibles predicciones de la IA como tal. Bien, voy a pasar la parte. El día de hoy, además de TensorFlow, vamos a estar viendo algo que se conoce como clasificación de datos, usando árboles de decisión, con algo conocido como Adulinconf Dataset. Básicamente, los árboles de decisión son herramientas bastante poderosas, son una de las herramientas más poderosas de la inteligencia artificial como tal, ¿verdad? Los árboles de decisiones proporcionan
Los árboles de decisiones proporcionan eh, una estructura que se asemeja a un árbol invertido, por decir así. O sea, como cuando nosotros tenemos una raíz en la parte superior y las ramas se invierten hacia abajo. Esta estructura básica del árbol incluye el nodo raíz, los nodos internos, las ramas y las hojas de abajo, por decir así. Entonces, nosotros, cuando pensamos en la parte del nodo raíz, pensamos en el punto de inicio del árbol, donde se representa por medio de una pregunta o tal vez algún tipo de criterio para dividir los datos y tomar una posible decisión o la primera decisión que se toma a partir del nodo raíz. Una vez llegando a eso, se divide y pasa a los nodos internos. Cuando nosotros llegamos a la parte de los nodos internos, podemos representar con otra pregunta o un criterio de decisión basado a una característica específica con las posibles respuestas entre sí y no, y rangos de valores que se ramifican hacia los nodos siguientes, que son las ramas, con lo que son los nodos de hoja, ¿verdad? Eh, los nodos de hoja terminan o son las terminales del árbol. Cada nodo de hoja muestra el resultado final de la decisión basada a la clasificación. También existen la parte de las ramas, que son los que conectan y representan las opiniones o caminos resultados de cada decisión. En pocas palabras, no sé si ustedes han visto en ocasiones que hay unos memes que decían, ¿qué es la inteligencia artificial? Un montón de if, else. Y empezaban a decir if, else, if, else. Entonces, porque en realidad en esta parte, digamos que trabaja de esa manera. Un ejemplo simple es como cuando, digamos, en el nodo raíz, nosotros podemos decir si es un día nublado. Cuando la respuesta es sí, nosotros decimos el pronóstico dice lluvia o no. Nosotros podemos preguntarnos nuevamente, ¿necesitamos salir con algo de protección como un paraguas o tal vez o un capote, por decir así? Y volvemos a responder un sí o un no. Y después puede existir otra pregunta que diga, ¿nos mojaremos hoy? Sí y no. Normalmente este tipo de aplicaciones se trabaja en la ciencia de datos, las clasificaciones y regresiones, también en la parte de la evaluación de los riesgos y toma de decisiones estratégicas o en algunos aspectos como dentro de la medicina basado en algún tipo de síntoma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El algoritmo que divide un conjunto de datos en su conjunto más pequeño, este es conocido como árbol de decisión, ¿verdad? Entonces, estos algoritmos como ID3 o Interactive o, o algoritmo interactivo y Descartes podrían ser o son algunos algoritmos que se trabajan en base a la toma de decisiones o clasificaciones, también teniendo las respuestas entre sí y no, clasificándose en un concepto que se puede conocer como ganancia de información para elegir las mejores preguntas, ¿verdad? Nosotros empezamos con los datos, elegimos las preguntas, dividimos los datos y se repite en el proceso. Como lo decía, si dicen está nublado, vuelve a crear el pronóstico si dice lluvia y si lleva, digamos, el tipo de protección y vuelve a repetir el proceso una y otra vez hasta que elija las mejores opciones. En cambio, CART
que es uno de los modelos de clasificación y regresión de árboles. ¿Para qué nos puede servir? Nos puede servir para crear, digamos, o buscar un error cuántico y así nosotros, a partir de esos mismos errores, poder elegir una mejor pregunta, en contradicción a la anterior, que era una parte como cíclica, donde nosotros íbamos creando las preguntas a través de las respuestas, o en esta parte se va a elegir la, la parte de la elección de la mejor pregunta usando un índice para la clasificación. El índice es conocido como Gini o MSE para la regresión. Se dividen los datos en grupos, siempre se dividen en dos, repiten el proceso para cada nuevo grupo y el árbol sigue creciendo hasta que se alcance el criterio de parada, por ejemplo, un tamaño mínimo del nodo o una profundidad máxima del árbol, ¿verdad? Los árboles de decisiones, como les decía hace unos momentos, son versátiles para la construcción o para la construcción de software que pueden ayudar, digamos, en la parte de la medicina, el marketing, las finanzas o el big data, como por ejemplo la parte de diagnosticar algunas enfermedades y recomendar tratamientos, la parte de una segmentación de clientes y análisis predictivo para las campañas, o bien también hasta en la parte de las finanzas, la evaluación del riesgo crediticio y en la toma de decisiones de inversión. En la parte de Big Data, en la clasificación y análisis de grandes conjuntos de datos, ¿verdad? Ok. Por aquí vimos o vemos que existen varios tipos de árboles de decisiones, cada uno con sus propias características y métodos de implementación. Por acá está el ID3, que es el que había mencionado hace rato, el CART de la clasificación y regresión de árboles, como lo había mencionado hace rato, y el C4.5, que es una evolución del ID3, y se puede manejar los datos continuos y categóricos como tal. Estos tipos de árboles difieren en cómo se seleccionan los puntos de división y cómo se manejan los datos, pero todos tienen un enfoque común que es dividirse y vencerás prácticamente. O sea, tomas una decisión, empieza a dividirse el dato y cuando ya llegamos hasta el final, nosotros podemos decir que es la respuesta más acertada en base a posibles errores que puedan existir dentro de la parte de la evaluación de los datos como tal. Entre las ventajas, digamos, de los árboles de decisión se destacan la fácil interpretación y visualización, pueden manejar datos faltantes y son paramétricos y requieren poco preprocesamiento de datos como tal. No obstante, también pueden representar desventajas, como pueden ser sobreajustados a los datos, lo que se mitiga en técnicas de poda, o son sensibles a cambios en los datos, lo que puede alterar significativamente la estructura del árbol. Puede ser inestable ante variaciones. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a hablar un poco sobre cómo Python directamente cómo podemos crear estos tipos de árboles de sesiones con Python. Profesor, Dígame, ¿puede explicarnos de otra manera qué significa eso de paramétrico? ¿A qué se refiere? parámetros. Recordemos que todo lo que nosotros estamos viendo en la parte de inteligencia artificial, nosotros hablamos sobre métricas como tal. O sea, cómo, espérame, ya te voy a poner una imagen. Vamos a buscar una imagen y te lo pongo.
Ok, listo. Ok, bueno, digamos que como puedes observar en esa imagen, o podemos observar en esa imagen, nosotros para hacer un diseño paramétrico, puede ser conocido básicamente como un diseño programado. Es decir, las reglas geométricas que lo generan o definen sus parámetros de entrada, de modo que vos creas dentro del código eh, datos que entran dentro del diseño como tal, por decir así, y pueden mediante el código generar una nueva estructura. Eh, Tal vez en esta forma, en esta imagen, nosotros vemos una imagen que no cumple con, digamos, con reglas geométricas. Son reglas que son construidas completamente con código, o sea, la imagen construida meramente con código, y a eso se le conoce como un diseño paramétrico. En este caso es de una imagen, ¿verdad? En el caso de la parte de acá, de los árboles de decisión, lo que se refiere, en pocas palabras, es que nosotros, a través de los datos, se va a ir moldeando cada uno de los valores de tal forma de que al final todo lo que haya sido, eh, lo que haya sido, ¿cómo te puedo explicar? Eh, Transformado mediante el código, se vuelva un diseño que sea el que nosotros podemos utilizar. O sea, puede ser el diseño que nosotros vamos a tener como, o el resultado que nosotros vamos a tener como utilizable para los datos que nosotros queremos. No sé si así me doy a entender de esa forma. O sea, no cumple con un parámetro, sino que al momento de realizarlo, nosotros, los datos se vuelven de acorde directamente al resultado que hay dentro del código. Ok. Entonces, continuando, nosotros podemos dividir en varias etapas, así como nosotros hacíamos los modelos, en la parte de los modelos, en la parte de TensorFlow. Nosotros recuerden que hacíamos una parte donde, en la parte de podíamos hacer una parte donde nosotros decíamos, aquí hay una capa donde ahí se introducen los datos, hay una capa donde se procesan los datos y hay una capa de salida de los datos. En este caso, nosotros también vamos a crear dentro de este modelo, vamos a crear una etapa donde nosotros podemos ir tomando cada una de las diferentes decisiones, como por ejemplo, donde nosotros venimos e importamos todo lo que son las bibliotecas necesarias, como lo que es Pandas para la manipulación de datos, la parte de scikit-learn para el modelado. Tenemos que empezar a la parte de la preparación de los datos, dividiéndolos en conjuntos de entrenamiento para prueba. En esta parte, después de nosotros tener los datos, nosotros vamos a tenerlos
que empezar a crear y dividirlos en los pequeños subconjuntos, crear el modelo usando la clase de decisión eh, o bueno, la clase de decisión dependiendo del problema. Puede ser cualquiera de estas dos, Decision Tree Classify o Decision Tree Regreso. Posteriormente, después de que nosotros tenemos los datos, los estamos preparados, como decir, creamos los datagramas, venimos, creamos el modelo de decisión que nosotros queremos tener, vamos a pasar a la etapa de entrenado, similar a lo que nosotros mirábamos en la parte de redes neuronales. Entonces, de las primeras redes neuronales, entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y empezamos a la evaluación de la precisión del modelo con los datos de prueba. Y de último, pasamos a la utilización del modelo para hacer las predicciones sobre los nuevos datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, nosotros, igual que en el anterior, los anteriores modelos, nosotros lo que vamos a realizar es una serie de procesos donde importamos los datos, preparamos los datos, creamos los modelos, entrenamos los modelos, los evaluamos, podemos añadir diferentes datos adicionales para crear un modelo de predicción en base a los errores, en base a las métricas como tal. La programación del árbol, de un árbol de decisiones en Python requiere conocimientos de programación y estadística. Pero gracias a la biblioteca de Sklearn y otros recursos, este proceso se ha hecho más simplificado y considerable. Ok, vamos a crear un pequeño ejemplo sobre esto. A este le podemos poner, como lo que vamos a ver es la biblioteca de Sklearn, vamos a poner eh, pongámosle programa Sklearn, programa 1.py, vamos a poner Python. Ok, estamos. Lo primero que nosotros necesitamos realizar es, digamos, que la parte de la importación de las librerías como tal. Entonces, nosotros vamos a utilizar o podemos utilizar los modelos que aparecen por defecto de Sklearn. Si nosotros vemos por acá, nosotros encontramos estas librerías como tal. No voy a hacer exactamente el mismo programa. Este programa ustedes lo pueden practicar también en casa para que ustedes se familiaricen más. El programa está guiado, pero no voy a utilizar el mismo como tal, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a utilizar son las librerías y tengo que verificar que eso ya lo tengo instalado. Digamos, vamos a hacer import o, o from.
datasets. Import load iris. Con screening correcto. Sería la parte del árbol. Ya voy a mencionar qué es lo que significa cada cosa. Y de último podemos dejar import. Ok. Ok. Nosotros decimos que Skrillin es una librería para realizar los modelos de, de glosas por árbol, por decir así. Entonces, la primera, digamos, importa una función. La función, cuando nosotros escribimos from, nosotros estamos mandando a decir que Skrillin dataset, nosotros vamos a importar una determinada función, es decir, de la librería Skrillin dentro de los datasets. Nosotros importamos una determinada función. Esto no garantiza de que nosotros no estamos haciendo cargar toda la biblioteca o toda la librería, sino que sacamos solamente la función como tal. Y eso lo que hace es cargar un conjunto de datos IRI que es un dataset clásico en Machine Learning. Este dataset contiene 150 muestras eh, de iris con cuatro características, como que son longitud, ancho, digamos que longitud, un ancho de pétalo, entre otros tipos de cosas. Es decir, lo que está haciendo es mandando a importar ese tipo de datos. Después nosotros vamos a mandar a llamar la siguiente librería, que es el modelo de selección o modelo de entrenamiento y se utiliza para la división del conjunto de datos en dos subconjuntos. Recordemos que la parte del árbol lo que hace es va creando otros varios subconjuntos en el cual estos subconjuntos, en el caso de esta librería como tal o esta función como tal, va a servirnos una para la parte de entrenamiento y la otra para la parte de prueba. Esto va a ser la parte que va a evaluar el rendimiento del modelo de los datos del modelo de los datos no vistos, ¿verdad? Y la otra parte, donde nosotros estamos importando la parte de la decisión, eh, aquí escribimos, la decisión de árbol, nosotros importamos básicamente un algoritmo de Machine Learning que se utiliza para los problemas de clasificación. Construye directamente el árbol de decisiones basados en las características de los datos y se usa también y tiene características utilizables también para la visualización de los datos de árbol generados de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, de último, nosotros estamos utilizando una librería utiliza generalmente para partes estadísticas que se llama Matplotlib.
Entonces, nosotros dentro de esa librería, nosotros la utilizamos para la visualización de estos datos en Python y es una interfaz para crear gráficos directamente. Uno de los usos directos de esto son para. Dicho esto, todas estas librerías, nosotros las vamos a estar utilizando para nuestro programa que vamos a estar creando. Y queremos realizar una clasificación de flores, por decir así. Entonces vamos al primer paso. Y el primer paso deberá ser cargar los datos iris en el dataset o cargar el dataset. Para esto, nosotros vamos a generar o vamos a hacer el llamado de la carga de los datos y vamos a pasarlo eje X y Y, donde, donde por defecto nosotros vamos a utilizar esto para la clasificación de las flores o para cargar los datasets de iris para la clasificación de las flores. Posteriormente, nosotros necesitamos empezar a la división o a dividir los datasets en datos de entrenamiento para prueba. Ahí está. Entonces, nosotros podemos escribir Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Esto en virtud de la división de los datos de entrenamiento para prueba. Si nosotros vimos, déjenme ver, de- de- si nosotros vimos por acá en la parte de la teoría, dice que nosotros necesitamos preparar los datos y lo debemos de dividir en conjuntos de entrenamiento y de prueba. ¿Cuáles son los datos? Los datos que nosotros cargamos. Aquí están los datos de X y los datos de Y. Entonces, tocará crear datos donde yo puedo estipular, digamos, datos X y datos Y, dividirlos directamente. Esto puede ser modificable. Puedo, digamos, ponerle un 0.3 y puedo crear que existan datos random dentro de ese estado. Entonces, de esta manera, yo puedo dividir de una manera aleatoria los datos que voy a estar dividiendo después de los datos que voy a estar cargando. Disculpen. Y digamos, yo necesito crear el árbol de decisiones o necesito crear un, un criterio de decisiones. Entonces, vamos a crear el árbol de decisiones. Antes de evaluar el modelo, nosotros vamos a empezar a la parte de entrenamiento. Eso lo vamos a realizar con Decision Tree. Y aquí vamos a crearlo y vamos, digamos que lo necesito crear ese árbol de decisiones. Lo voy a crear con ID3, ¿verdad? Posteriormente de crear esto, necesito mandar a ejecutar o a llamar las decisiones. ID3. Y necesito utilizar el criterio apropiado para esa decisión.
¿verdad? Entonces, se utiliza directamente la instancia de ese árbol de decisión con dos parámetros clave, ¿verdad? El primero va a ser entre entropy y el segundo va a ser un carácter random como tal. No sé. Y después la parte del entrenamiento. Vamos a ver ahora acá. Entonces, en la parte del criterio de decisión que voy a tomar, voy a utilizar, como les decía, Entropy. Esto lo que va a realizar es que va a hacer una función específica para medir la calidad de la división del árbol. Se usa en este caso algo en español conocido como entropía, que es una medida de impureza o desorden. La entropía se utiliza comúnmente en este tipo de algoritmos, que es el que estamos utilizando, el que es el algoritmo de árbol de decisiones con ID3, ¿verdad? Eh, Nosotros podemos alternativamente utilizar Gini, que anteriormente yo se los mencioné. Entonces podemos utilizar tanto como Entropy como Gini como una alternativa directa. Y en la parte de random, digamos que se pueden utilizar, como todos lo conocen, un parámetro para ver que los resultados sean reproducibles. El número 42 es un número que generalmente puede ser utilizado como algo como un número aleatorio común. No es algo que yo me estoy atando a eso, sino que simplemente yo puedo poner tanto como 42 como 50 y se espera que sea pues estos los parámetros para la configuración correcta, para la parte del entrenamiento del modelo de árbol que nosotros vamos a estar programando el día de hoy, ¿verdad? Después de eso, yo pasaré a la parte de la evaluación del módulo y la visualización del módulo como tal. Entonces, para la evaluación yo puedo ya ir imprimiendo algunos tipos de resultados que me dan por acá. De esa manera, yo puedo ir observando qué es lo que está pasando dentro de la evaluación. Voy a evaluar el modelo y digamos que yo vengo y pongo print y pongo precisión, digamos, del modelo y de 3. Supongamos de que yo no necesito este tipo de formato y voy a crear algo más sencillo para que no se vea tan complicado. Bueno, o puede quedar así. Lo que estoy haciendo es dejando dos números, dándole un formato directo de dos números float para que él me vaya dando los datos de X-test y Y-test, que son los datos que nosotros mandamos a dividir. Y acá yo puedo imprimir cada uno de esos resultados de la evaluación como tal, ¿verdad? Y yo ya podría empezar a la parte de la visualización del árbol y de tres. Visualización, ¿verdad? Entonces, para visualizar el árbol, yo voy a utilizar
Matplotlib, que es la biblioteca que yo les mencioné, que es para la creación de gráficos y generalmente se utiliza para gráficos de estadística. Entonces, al utilizar Matplotlib, yo lo que voy a garantizar es que yo pueda visualizar eso en un entorno gráfico como tal. Entonces voy a poner PLT, que es la forma como yo mandé a, a parcerizar esos datos y puedo poner datos aleatorios acá, digamos, esto es para determinar el tamaño de que va a ser la gráfica. Digamos que yo pongo un tamaño de 16 o puede ser 12.8. Esto básicamente es el tamaño de la gráfica o de la figura de Matplotlib como tal, del tamaño que va a ser el cuadro principal de Matplotlib. Y posteriormente yo escribo plot. Recordemos de que plot, había dicho plot tree, era lo que yo iba ya a procesar y iba a parcelizar directamente. Plot tree. Y acá yo voy a poner el modelo que estoy utilizando, ID3, y lo que yo necesito que esté dentro de, espérame, me cambia el idioma del teclado. Entonces, ID3. Posteriormente, los otros datos que voy a pasar van a ser los nombres del data frame, la clase. Ok. Ya una vez teniendo eso, yo puedo, en pocas palabras, mandar a visualizar. Y lo que voy a visualizar son los ejes de entrenamiento. Ok, listo. Todavía no. Ahora necesitamos la evaluación del modelo. Ya, bueno, ya necesitamos digamos que voy a necesitar, digamos que le voy a poner un título a esto. Show. Pero antes de esto puedo ponerle un título. Título va a ser, digamos, PLT. El título podría ser árbol de decisiones con ID3. Criterio entropía, podría ser. Árbol de decisiones con ID3. Puede ir ejecutándolo parte por parte, por favor. Claro que sí. Todavía podría dar errores por lo de que como no he mandado no había mandado a visualizar,
podía dar errores. Por esa razón no lo había ejecutado. Antes de pasar al otro modelo, sí lo quería ejecutar. Ok, ok. Hay que instalar el módulo Scarmin. Vamos a hacerlo. Segundo. Una consulta, ¿qué plugin está usando para depurarlo, para que le salga ese mensajito ahí? A mí solo me aparece abajo el error. Disculpa, por lo general se usa error length o también la extensión del IntelliSense. También puedes usar para que visualices errores en el editor. Un segundo. Ok. Vamos a instalar la biblioteca. No la tengo instalada. Utilizando pip install scikit-learn. Ok. Ya que ese es el editor que yo estoy utilizando, el de PowerShell. Y la matplotlib. Ok. Hay que instalar matplotlib. En el chat estoy poniendo qué es lo que tienen que instalar.
Entonces, ok. Bueno, voy a definir los tres. Voy a añadir segundo. Ok, ahora sí. Ok. Digamos que fueron errores de typeo, por decir así. Eh, si se fijaron, dale, ponemos entonces lo mismo, el título, o sea, instalamos la librería, ponemos la parte del título, el árbol de decisiones, ponemos plot tree para la parte de la, por decir así, de mandar a llamar, qué decisiones voy a mandar a mostrar dentro de No mi... está ¿Lo pudiera compartiendo mostrar, todavía. por ¿No estoy compartiendo? favor? Disculpa. Disculpen. Disculpe, no se está compartiendo la pantalla. Ya le comparto. Ahora sí logran ver. Ahora sí logran ver. Recordemos de que estos datos son datos de prueba. No estoy utilizando un dato directamente propio, como en los casos anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo después de la evaluación del modelo, yo quiero hacer una visualización gráfica, ¿verdad? Entonces, después de haber instalado el Matplotlib y la parte del screening, que como les decía, son bibliotecas que podemos utilizar para generar datos aleatorios. Digamos que yo acá pongo el tamaño de la figura que yo quiero. Puedo ponerle un poquito más grande, pongámosle un 20 18, pongámosle así, para que sea un poquito más grande. Porque, y aquí pongo lo que es la estructura de árbol de decisiones de entropía. Digamos que este es un título que va a tener Profe, como, ¿sí? ¿puede repetir lo que dijo anteriormente? ¿Cómo dice? Dígame, yo lo repito. ¿Qué parte?
Es que la parte que usted estaba hablando cuando estaba apagada cuando no estaba compartiendo. Sí, es eso lo que estoy ahorita. Lo que estoy diciendo es lo mismo. Ah, Sí. ok, Que ok, ok. nosotros estamos, o sea, después de haber instalado las librerías, porque era lo que hacía falta. Recuerden lo que les mencioné. Generalmente yo trabajo con otro equipo. Este equipo que estoy usando ahorita está en cero y aquí yo les estoy instalando todo como en caliente, como ustedes lo van a hacer en su momento o como ustedes lo están haciendo. Entonces, aquí yo tuve que instalar la librería Matplotlib y la otra por medio, digamos, de los comandos que compartí por chat, ¿verdad? Entonces, una vez instalado, ya las librerías van a funcionar y ya no voy a tener ningún error. Aquí hubo un error de typeo, por decir así, en esta parte, en la parte de plot. Creo que no le había puesto la T, solo le había puesto plot. Entonces, eso es lo que me estaba dando error. Entonces, ya después de pasar y crear cargar los datos, que los estoy cargando esta librería, o esta biblioteca, dividirlo como tal, crear el árbol de decisiones, evaluar el modelo, yo me preparo para visualizar los datos como tal. Cuando yo visualizo los datos, yo en esta parte yo le creo como el tamaño de la pantalla, como decir, yo quiero que la pantalla sea de este tamaño, quiero que tenga un título, eso es lo que estoy creando aquí. Y aquí lo más importante es que qué es lo que va a contener. Ya una vez creado lo que va a contener, yo ya vengo y digo show para poderlo ya visualizar como tal. Entonces yo vengo y ya visualizo. Vamos a ver. Entonces, estos son los datos que visualizan. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Tal vez no quieren alcanzar dentro de la pantalla, por eso se mira así. Pero quería enseñárselo como decir en grande lo que se ve. Estos son los datos que visualiza. Recordemos que estos datos son de flores en teoría. Y recordemos de que son datos que ya los traen la biblioteca que yo estoy mandando a utilizar, que no son datos que yo genero, sino que simplemente es una forma como de visualizar de una manera práctica lo que se está realizando, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo más pequeño para que se visualice mejor, del tamaño que lo tenía. Creo que eran 16, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de ese tamaño nuevamente. Y aquí podemos ver la estructura correcta de árbol. Si se fijan bien, una parte principal y donde se va desglosando y se va creando el árbol como tal. Quedamos en claro en esa parte. Sí, profe. Ok. El código de la igual manera yo se lo voy a compartir por la parte de la plataforma. Ahí he estado subiendo todas las partes de los códigos. Voy a pasarle también el código ya mejorado, que es lo que les presenté también al inicio del día de hoy. Y voy a subir también la parte de lo del material que he estado dando también de lectura, ¿verdad? Adicionalmente voy a subir otra guía más similar a la que subí de la semana pasada y quedará habilitado ya para que ustedes solo contesten las preguntas del formulario que ustedes han hecho. Adicionalmente, yo voy a crear como un tipo de repositorio en el cual ustedes me van a estar subiendo las prácticas como tal. O sea, ahí me van a ir subiendo las prácticas que nosotros vamos realizando y la idea es que ustedes también las puedan realizar. Oye, entonces yo les voy a especificar en esa parte el formato que yo necesito esas prácticas, cada una va a ser distinta. Entonces, eh, ¿qué prácticas son? Las que yo voy realizando y voy subiendo o las que le dejé ahorita de tarea. Porque ahorita yo les dejé unas de tarea en la plataforma están, unas de tarea y posteriormente, como les dije, le daría las siguientes de tarea. De, entonces, continuando en esta parte, nosotros vemos en la estructura del código cómo importamos la biblioteca, cómo preparamos los datos, cómo creamos el modelo, entrenamos el modelo, evaluamos la precisión del modelo y vemos
las predicciones de los nuevos datos de manera visual, ¿verdad? Entonces, en sí, nosotros podemos visualizar todas las etapas que aparecían en el screening para la toma de decisiones del árbol y lo visualizamos en el ejemplo que pusimos. Como les decía, está dentro de lo que les voy a compartir el día de hoy otro ejemplo. Este ejemplo es bueno que ustedes lo practiquen para que ustedes vayan comprendiendo más cómo se va utilizando. Es un ejemplo un poquito más grande, por decirlo así, pero ocupa lo mismo. O sea, lo único que y añade que es la parte de pandas, que ya la vimos nosotros, de hecho, y ahí Scrivener y Matplotlib, que es la biblioteca que hemos estado utilizando para la parte de la visualización de datos. ¿Y por qué utiliza, digamos, la parte de pandas? La parte de pandas él la utiliza para cargar los datos desde un CSV. ¿Ve? Entonces, el CSV se llama adult y entre otros tipos de cosas. O sea, más que todo es para la carga de datos que utiliza Panda. Mientras los datos que yo estaba pasando eran utilizados de manera aleatoria, este ya utiliza algo dentro de un CSV como tal y lo visualiza de esta manera. ¿Ves? Ok. ¿Preguntas, muchachos? Sí, profesor, yo tengo una, ¿aló? Sí, sí, lo escucho. Yo tengo una duda, no le entendí bien o no lo escuché bien la semana pasada con el cuestionario de la semana uno. Ah, ok, ok, ¿Qué ok. vamos a hacer en ese cuestionario? Es que yo, Mire, yo veo que está el texto, no son de sí, subirlo. es que yo les decía que la forma en cómo vamos a evaluar es así, para que ustedes puedan lean. La realidad es que a mí lo que me interesa es que ustedes lean la parte teórica y algo les quede. Entonces yo lo que hice fue diseñar preguntas clave. Entonces, porque la parte práctica evidentemente es practicando. Por más que uno pueda ver a alguien que está realizando algo, uno necesita practicar, de hecho, y comprender el lenguaje en la programación. Pero también eso va de la mano mucho con la parte teórica. Entonces, eh, yo les decía lo siguiente. Entonces, yo me voy al campus de INATEC. Denme un segundito, voy a abrir el campus de INATEC. Yo me voy al campus de INATEC, ingreso a mi usuario normalmente, ingreso a mi curso. Entonces, yo vengo y lleno este formulario, lo descargo, lo lleno, y posteriormente yo voy a crear por este medio una evaluación en la cual ustedes no van a ver el resultado hasta que yo lo publique. Pero cuando yo lo publique, el cuestionario va a estar cerrado. Por lo cual, ustedes, yo le dejé por eso un Word a ustedes, en el cual ustedes van a contestar. Todas estas preguntas están en el material que aparece en la plataforma, en las presentaciones directamente, sino en el material que yo les voy a compartir el día de hoy. También se va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Digamos que dicen, ¿cuáles de las siguientes opciones no es un tipo de análisis de datos utilizado en la inteligencia artificial? Entonces, ustedes vienen y ustedes lo responden antes de contestarme ese cuestionario. Entonces, ustedes lo responden aquí y a la hora de que se habilite el cuestionario, ustedes vienen y contestan dentro del cuestionario
Y así ustedes no están haciendo una u otra y otra y otra, otro intento, sino que simple y sencillamente ustedes leen, interpretan, crean, ponen la que ustedes creen que es la conveniente y me contestan el cuestionario. Al finalizar, yo mando a evaluar todos los cuestionarios y la nota que ustedes tengan es la nota que ustedes tendrán en la parte teórica para la semana 1. Recuerden que cada semana yo evaluaría y cada semana tiene un valor. El total de la parte teórica es 50%, el total de la parte práctica es 50%. ¿Comprendido? Profesor, sí, profesor, otra ¿Sí? consulta. Este cuestionario que usted nos dejó, ¿en qué parte o cómo se lo vamos a hacer llegar? Yo les voy a habilitar lo más tardar mañana y eso pasaría tal vez unos 5 días para que ustedes, o sea, ahorita ustedes lo van haciendo, lo tienen que hacer. Correcto. Ya Cor- cuando yo lo habilite, yo se lo voy a avisar por el WhatsApp. Miren, ya está habilitado, le voy a decir. Tienen que llenarlo. Y yo le voy a decir la fecha límite es tal. Y ustedes en cuanto nomás, por eso ya tienen habilitado la parte esta, para que ustedes ya ahorita ya deberían de haberlo contestado, la mayoría. Entonces ya ahorita solo es como para, si les habilito hoy, ustedes ahí nomás poder contestar y ya solo esperar la nota. De la misma manera, habilito la de esta semana con los nuevos conceptos y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Ves? Ok. Según lo que entiendo es que esa parte de ejercicios de semana, o sea, la parte para subir el cuestionario, los ejercicios, eso lo va a habilitar después entonces. Correcto, por Ah, semana. Pero yo les voy a correcto, anunciar, yo les voy a decir, ya está habilitado la de la semana 1, ya está correcto. habilitado la de la semana 2, pero ustedes ya tienen que irlos resolviendo ahorita. Por eso ya están subidos acá, porque la idea es que ustedes ya vayan trabajando en esto. Ya cuando se pongan, solo es para la parte de la evaluación y a tener esa nota. Gracias, profe. Ok. Entonces, eh, voy a continuar entonces con la parte del desarrollo. Entonces, aquí solamente he visualizado la parte del árbol de decisiones con ID3, ¿verdad? Pero no solo hemos visto ese, acuérdense que también yo estaba mencionando sobre el Descartes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el Descartes, entonces. El de Gini no. Gini es lo mismo, nada más que lo que va a tomar es un diferente criterio para las decisiones. Entonces, para como que terminar esta parte, mejor continuemos con CART. Recordemos que el de C4 es básicamente una parte más avanzada de IEQ3. Entonces, vamos a ver con CART, que ya es otro tipo de decisiones las que toma, otro tipo de cosas. Entonces, vamos a crear en esta parte las decisiones con Gini, pues para que variemos un poco. Pero recordemos que estamos usando CART, ¿verdad? Ya no es entropía, ya ahora es Gini. Lo que vamos a usar ya no es ID3, ahora es CART. Entonces vamos a implementar CART. Implementación de CART. Entonces, para determinar CART, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un CART tree, un árbol de CART. Y vamos a tomar las decisiones basadas con CART, similar a lo anterior. Si se fijan, es el mismo código, por decir así. Entonces, CART tree, árbol de CART. Entonces, es la misma forma de implementación de IDT. Se fijan. Lo único que cambio es el criterio y dejo lo mismo para crear un tipo de random state. Posteriormente, eh, dentro de eso, ¿qué es lo que me tocaría? Crear en este caso, el cart fit, el cart fit, y después la evaluación del modelo. Básicamente, vamos a repetir lo mismo que nosotros estábamos realizando con el otro tipo de modelo,
Y aquí hay algo malo. Decisión de carta. Entonces, posteriormente, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la visualización del modelo de sesiones con carta. Y prácticamente vamos a crear en la figura, o sea, lo mismo como estábamos realizando. Vamos a crear un título y vamos a crear el plot tree y vamos a visualizar. Vamos a ver. Voy a volverlo a correr. Disculpe. Vemos las precisiones de los modelos por acá. Y aquí vemos la precisión de ID3 es de 0.98 y la precisión de CAT es 1.0, lo cual me indicaría de que recordemos de que mientras menor sea el grado, es más acertado. Aquí tenemos la primera gráfica. Esta es la primera gráfica. Y esta es la segunda gráfica. Ok. Muchacho, la siguiente sesión voy a estar dando a conocer un proyectito, un posible proyectito que yo quiero que ustedes lo lleguen a cumplir, que es en base a esto, donde ya esto ya va a ir tomando más sentido. En la próxima sesión vamos a realizar unas nuevas prácticas y unas cosas diferentes a lo que hemos estado viendo y vamos a, este, ahí a ir definiendo lo que es un proyectito práctico que yo quiero que ustedes lo completen al finalizar el curso. Si no tienen más preguntas, o si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor. Profe, ahí los datos que se generan son datos, el árbol lo que resuelve es un modelo de regresión lineal múltiple, o sea que, ¿qué tipo de datos es lo que genera Ok. eso? Como Según les dije, Según X y Y. sí, así es. Y como les decía en la parte de la teoría, él utiliza datos de clasificación. Entonces, él empieza a crear entre sí, ¿no? Cuáles son los datos que él puede ir descartando y no descartando. La única diferencia es que uno de los modelos, que es el de ID3, él lo que hace es como de una forma lineal empezar a recorrer el árbol y la decisión que está tomando. Mientras la otra genera preguntas, empieza a crear esas preguntas y a partir de esas preguntas resuelve su resultado como tal. ¿Ves? Ok, Es parte de entiendo. lo que explicaba en la parte de la teoría. ¿Ves? Sí, está bien, gracias. ¿Tienen preguntas, muchachos? De hoy.
En mi caso solamente me interesaría saber en qué parte, o a dónde poder aplicar este tipo de trabajo con esta librería. Ok, como les decía, en su momento les mencionaba sobre de que esto es utilizable en aspectos como de estadísticas para determinar un posible medicamento, si puede ser funcional, las cosas de marketing, entre otras cosas. Tal vez ese tipo de respuestas las van a tener al momento de finalizar el proyecto que yo tengo planteado o los posibles proyectos que tengo planteados. Este, tal vez ahí es donde ya empieza a tener más sentido. Si ustedes se fijan, hemos empezado a ver desde la parte de que cómo se manipula, cómo se trata de extraer información de un archivo con la parte de las librerías Panda, cómo empezamos a crear modelos de inteligencia artificial y ahorita cómo se pueden visualizar o progresar. Pero posteriormente ya vamos a verlo más así, como que ya en un proyecto real, en una vida real, en qué forma estos datos ya toman más sentido. Por eso, pero generalmente estos datos se utilizan para ese tipo de estadísticas, como para generar y saber a través de ese proceso de entrenamiento qué producto se puede vender más, qué ganancias, dónde puedo obtener más ganancias, qué es lo que yo puedo tener si ese medicamento puede funcionar para X enfermedad, entre otro tipo de cosas. Pregunta. Bueno, sí, profesor, nada más con el ejercicio. Todo me salió bien, la precisión, pero tengo un problema que dice que Figure Canvas AGG no es interactivo y por lo tanto no se puede mostrar cuando yo quiero sacar el plotly. Eso es en la forma, en la visualización, dice. Sí, para imprimir la tabla. Si gusta, posteriormente usted me envía a mi número de teléfono la captura del problema o el error para posiblemente darle una solución o ayudarle o colaborarle. Ok, gracias. Sí. Ok, muchachos. Si no hay nada más que agregar, eh, espero tengan una bonita noche y éxitos en todo lo que... Buenas noches. Las dudas me las pueden hacer llegar por mi número privado, por el número de WhatsApp o bien por el grupo. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Gracias, maestro. Ok. Sí, chicos, buenas noches. Gracias por el día de hoy. Recordarles de que ese link va a ser permanente y solo va a cambiar lo de las fechas. Igual, solo va a estar activo en el periodo de la clase de todos los encuentros. Sí, chicos, buenas noches, bendiciones. Hasta el otro encuentro. Buenas noches, amén. Buenas noches. Buenas noches, descansen.